Doy la bienvenida a la casa, a una de sus casas. Está con nosotros en directo desde el estudio hoy la reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista de Benecer en Caguas, de manera presencial. Pastora, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos y amigas que fielmente nos escuchan, y a Rubén también le damos los buenos días. Siempre es bueno regresar a la casa, ¿verdad? Y siempre es otra dinámica. Sí. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder regresar en vivo, estar presencial y agradecer, ¿verdad? Que para eso nos hemos cuidado, para poder estar de manera presencial. Así que a todos y a todas, gracias por su fiel sintonía. Y qué bueno que podemos estar aquí, aunque usted estuvo en este espacio, esta emisora, con el conversatorio sobre violencia doméstica que se hizo hace unos meses. Pero retomamos esta conversación, este encuentro de esperanza. El tema que usted va a estar presentando en esta mañana, ¿cuál es, pastora? Nuestro tema es un tema, como te compartía, obligado, necesario y, como tú dices, justo y necesario. Vamos a hablar de las vacunas contra el COVID-19. Y decía al compañero doctor Jorge Rodríguez que hoy venía en calidad de enfermera, y es que no podemos separar una cosa de otra, somos lo que somos, ¿verdad? Así que todas mis profesiones, enfermera, consejera, pastora, todas tienen que ver con cuidar a otras personas, y me parece a mí que la vacuna contra el COVID es también parte de un proceso de cuidado personal y cuidado hacia los demás. Me parece, pastora, que es importante que ya en este punto en el que nos encontramos en el país, en otras partes del mundo también, pero principalmente en Puerto Rico, es esencial educarnos y consultar, usted me dirá y me corrige, con ese médico o mi doctor o doctora sobre algún tipo de efectos secundarios. Siempre va a haber un efecto. Yo escuchaba a un neumólogo hablando que el cuerpo siempre va a reaccionar de alguna manera, pero me refiero a educarnos, escuchar las fuentes de información correctas sobre la vacuna y consultar con mi médico si debo o no debo vacunarme. Claro, yo creo que es sumamente importante, ¿verdad?, este proceso de vacunación, y saben que estamos hablando en Puerto Rico, recibimos 3 tipos de vacunas, ¿verdad? La de Janssen o Johnson & Johnson, la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. Así que nosotros tenemos el privilegio, y escuche bien, el privilegio de tener esas 3 fuentes para lograr, ¿verdad?, este tipo de inmunización en nuestro país, cuando hay otros países que no tienen ninguna al momento, que aspiran a que llegue la vacuna. Sé de países que están viajando gente a los Estados Unidos, y me consta porque he recibido ese tipo de testimonio, para poder llegar a los Estados Unidos y vacunarse. Y una vez se vacunan, se inmunizan, entonces regresan al país porque pues no tienen el acceso a las vacunas. Todo tipo de vacuna, todo tipo de inmunización va a crear una reacción en el cuerpo, porque es un elemento extraño que está entrando a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a comenzar a tener una batalla contra ese elemento. Y ahí entran los glóbulos blancos a hacer su función. Como estoy recibiendo un organismo extraño en mi cuerpo, pues yo voy a reaccionar contra ese organismo hasta que se logra la inmunización, que no se logra de un día para otro, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Así que es importante nosotros educarnos, y educarnos en fuentes correctas. A mí me parece que la gente estaba sorprendida, que yo creo que es parte, ¿verdad?, de lo que hemos hablado con las vacunas, de lo rápido que se hizo una vacuna. Y comenzaron las teorías de conspiración, porque pues tenemos que llamarlo como es, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que las vacunas tienen un microchip que va a entrar al cuerpo, y eso es algo que va a traer el hecatombe y el fin de los tiempos. Mire, eso no es correcto. Si eso fuera así, yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuánto costaría hacer un micro chip para poderlo inocular en su cuerpo. Y yo creo que es parte, ¿verdad?, de lo que a veces queremos ser tan y tan sabios y tan entendidos,
que caemos en los niveles de ignorancia. Y yo creo que desde que el mundo se ha desarrollado y nosotros hemos tenido distintos tipos de vacunas a lo largo de la historia, también sé que hay personas que no creen en las vacunas y nunca se han vacunado con ningún tipo de vacuna. Esos son los casos más reducidos. Pero a mí me parece que la mayoría de la gente que no ha querido vacunarse ha sido por estas teorías de conspiración y pensando que hay otros elementos dentro de la vacuna y que ellos no van a exponer su cuerpo a esos elementos. Y a mí me parece que es una forma, y discúlpeme, y la emisora no tiene que ver, ¿verdad?, con mis expresiones personales, pero como enfermera, como consejera y como pastora, a mí me parece que es un acto irresponsable tener acceso a una vacuna, la que sea, y usted no utilizarla porque usted piensa que va a ser dañino cuando usted no está pensando en su protección personal, ni familiar, ni colectiva, y mucho menos en los vulnerables. ¿Y quiénes son los vulnerables? En este momento los niños y las niñas que no pueden ser vacunados. Y en estos días hemos visto, ¿verdad?, casos aislados que fueron vacunados con vacunas que no son para la capacidad de un niño o una niña, que ese es otro riesgo también y otro tipo de irresponsabilidad, ¿verdad? Así que me parece a mí que esas teorías de conspiración lo que han hecho es retrasar el proceso de ayudarnos a llegar a una inmunidad de rebaño que se había dicho que iba a ser en el mes de julio. Todo el tiempo se dijo que para el mes de julio íbamos a alcanzar la inmunidad de rebaño y no la tenemos porque las personas han saboteado el proceso, desde mi perspectiva, ¿verdad? Han saboteado este proceso. Usted tocó varios aspectos ahí, me gustaría ir sobre uno de ellos. Además de estar primeramente agradecidos una vez uno hace su consulta médica, leí ayer que finalmente van a comenzar a llegar o fueron enviadas unas vacunas a Haití que no se había vacunado a nadie. Gloria a Dios. Por diferentes circunstancias. Nosotros tenemos, yo recuerdo que a principios de año, finales del año pasado, habían unas filas kilométricas en el Coliseo Pedrín Zorrilla y en otros lugares porque se había priorizado nuestros hombres y mujeres de primera respuesta, incluyendo médicos, enfermeras, todo el personal, y la gente estaba deseosa por vacunarse. Usted debe recordar esas filas y esos reportajes, la gente llamaba, los teléfonos se caían, no contestaban, las listas de espera eran enormes. Ahora hay literalmente, pastor, vacunas hasta en el supermercado, porque hay supermercados que se han unido, centros comerciales que tienen espacios para eso. Y la gente, o hay personas que en el caso de la vacuna Pfizer y Moderna, que son 2 dosis, se dieron solamente 1 dosis y no han regresado. Y hay otros que no tienen ningún interés en vacunarse, teniendo disponibilidad y accesibilidad. E insisto, una vez hemos hecho la consulta con nuestro doctor o doctora, pasamos por alto que todavía estamos conviviendo con COVID-19. Sí, mira, tú conoces que yo tengo acceso, ¿verdad?, a lo que es Latinoamérica y el Caribe, por una posición donde estoy, ¿verdad?, a través de lo que se conoce como CIEMAL, que es el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe. Yo soy la vicepresidenta de ese consejo. En Argentina, en Perú, en Brasil, que es tan grande, miren, usted puede entender que hay gente que no se ha vacunado porque sencillamente han tomado las vacunas como algo para hacer dinero. Y realmente la sensibilidad hacia el pueblo pues no se tiene. Hay gente que me ha dicho, mira, yo sencillamente que no va a llegar eso nunca aquí. Me lo han dicho así, mira, Lisette, hemos estado en conversaciones, no va a llegar, no podemos hacer esto, no podemos viajar, no podemos porque no va a llegar. Y tenemos tan cercano a nosotros como Haití, justo al lado de República Dominicana, donde ya hay un proceso de vacunación, y que lo divide es una frontera. Pero hay otras condiciones en Haití, ¿verdad? Lamentablemente. Y entonces en Haití no habían vacunado a nadie. Hasta ahora que surge todo este problema y comienza este esfuerzo. Igualmente Cuba.
Cuba tiene una situación gigantesca. En Cuba, mire, mi gente, hay muchas personas, muchas familias que están en Cuba, pero no tienen acceso a este proceso. Y a mí me parece que si usted sigue buscando, hay montones de países que no tienen el acceso a las vacunas. Como tú dijiste, nosotros tenemos hasta en el supermercado. Tenemos la posibilidad, ciertamente cuando comenzó este proceso de vacunación a finales del año 2020 y principios del 2021, obviamente era un proceso novel y las filas que había que hacer era una cosa desesperante. Hoy día ya han pasado desde enero hasta julio prácticamente 7 meses, 8 meses desde que se comenzó a vacunar, 8 meses donde se esperaba que a 8 meses estuviéramos en esa inmunidad de rebaño, que no garantizaba que era la inmunidad de todo el pueblo, pero por lo menos del porcentaje necesario para poder combatir con la enfermedad. Y nosotros tenemos lugares que, miren, hasta los domingos están vacunando. Yo pasé... Sin cita, doctora, sin cita. Sin cita. Yo estaba almorzando el otro día en un lugar cercano a nuestra iglesia y allí estaba el grupo de sanos, ¿verdad?, de aquí de Caguas, en ese van que ellos tienen, vacunando personas. Una sola persona era lo que había. Y a mí, ¿sabe? Puedes tener la excusa de que trabajas, que no tienes el tiempo. Ya no necesitas una cita. Aquí en Caguas se ha seguido vacunando a través de la Guardia Nacional de Puerto Rico y en Puerto Rico se ha reclutado la Guardia Nacional. Las personas no tienen comprensión de lo que es hacer un movimiento como este. Reclutar todo ese personal. Esas personas trabajan en otros lugares de forma secular. Tienen que hacer unas órdenes, como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Para poderlos movilizar, ¿verdad? Para la movilización hay que hacer unas órdenes y hay que hacer un presupuesto para que esas personas puedan seguir, ¿verdad?, recibiendo su salario, y están deteniendo su trabajo secular, están dejando sus familias, porque muchos de ellos no son de los pueblos donde han ido a vacunar, para venir a un pueblo a vacunar las personas. Y las personas no quieren acudir a la vacunación. Y a mí me parece que ni somos sensibles, ni somos solidarios, ni nos estamos cuidando nosotros mismos. Y yo creo que es hora de que crezcamos como país, que maduremos, que miremos las ventajas que tenemos sobre otros países que son mucho más amplios que nosotros y que no han recibido ningún tipo de vacuna. Y que es necesario en un momento como este que usted se cuide y que cuide a los demás. En este caso, en esta parte del mundo, porque hay muchas más vacunas, en Europa se utilizan otras, Rusia está produciendo la suya, Cuba entiendo que está en un proceso también, ellos mismos han generado su vacuna, pero en esta parte del mundo, por la relación quizás que tenemos con Estados Unidos, pastora, ¿cuántas vacunas tenemos para COVID-19? Bueno, en los Estados Unidos aprobadas, al momento tenemos 3. Tenemos 3, que es la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Johnson & Johnson. La vacuna de Moderna es para mayores de 18 años, la vacuna de Pfizer es la que ampliaron ya para mayores de 12 años en adelante, y la vacuna de Johnson & Johnson de 18 años en adelante. Y a mí me parece que la de Johnson & Johnson se va a quedar por ahí porque es una vacuna bastante agresiva, porque ahí solamente tú necesitas una aplicación, ¿verdad?, una sola dosis. Y en esa dosis te va a llegar toda esa inmunidad. Por eso es que las personas reaccionan más a esta vacuna, porque la capacidad de esa dosis es más grande en el primer momento, pero a la verdad que todas las dosis hacen inmunidad en el cuerpo, y la inmunidad se extiende desde 2 semanas hasta 21 días o 28 días. Todo depende de la vacuna. Que no necesariamente, por eso cuando tú traigas los casos de que hay más de 1 millón de personas que se han puesto la primera dosis pero no regresaron para la segunda, que sepan que no están inmunizados, porque esa primera dosis abría el espacio para que la vacuna fuera funcionando. La segunda dosis, aun cuando te la apliques, ese día que te la apliques no te inmunizas. Tienen que pasar 21 o 28 días
para alcanzar la inmunidad. Así que ese 1,000,000 y pico de personas que se vacunó con una sola dosis debe saber que no está inmunizado, que necesita regresar para colocarse una segunda dosis en su cuerpo para poder tener la inmunidad completa en los próximos 21 o 28 días. Por eso, aunque usted esté vacunado y tenga las 2 dosis, si hace un viaje, si usted se vacuna hoy y mañana se va de viaje y regresa la semana que viene, usted no está inmunizado todavía porque no ha hecho efecto la vacuna. Tiene que esperar los 21 o 28 días para que haga efecto. Ese aspecto es bien importante, sobre todo en esa pregunta de qué necesitamos saber. Hay un concepto quizás erróneo, pastora, sobre que la vacuna es un escudo infalible. No. Y no lo es. No. Eso es algo importante que necesitamos saber. La vacuna no quita el COVID, no lo elimina, pero la vacuna te da una inmunidad que tú vas desarrollando contra el COVID para que si te da COVID, tú no tengas los efectos mortales. Porque este virus, mis amados, tenemos que entender que este es un virus sumamente agresivo, que este es un virus mortal y que ahora hay unas variantes también que tenemos que añadirle, ¿verdad? Y se habla mucho de la variante Delta, pero está la brasileña y hay otras variantes que están levantándose. Y cuando usted está vacunado o vacunada, usted tiene la posibilidad de poder responder a esto que está ocurriendo de una mejor manera. Hay gente que me dice, pero ¿cuál es la mejor vacuna? Es otra cosa que debemos saber, ¿cuál es la mejor vacuna? De las 3 alternativas que tenemos, pues mire, consultando a los médicos, todas son las mejores, todas. Después que usted reciba la vacunación, con cualquiera de ellas usted va a estar protegido, no solamente contra el virus, sino contra las variantes que se están levantando. Ahora se está hablando de una tercera dosis, pero eso no está aprobado. Yo creo que nosotros a veces escuchamos tantas cosas y a veces las personas se convierten en médicos expertos sin haber estudiado medicina, ¿verdad? Y a veces son los más expertos y a veces sabemos tanto y no sabemos nada. Otra cosa que debemos nosotros saber, ¿verdad? Que al recibir esas dosis, pues hay efectos secundarios, porque como les dije al principio, el cuerpo, el organismo está batallando contra todo esto y estamos reaccionando. Pero no son unos efectos secundarios que usted va a caer muerto cuando le coloquen ¿verdad? La dosis, cuando lo inyecten. Efectos secundarios que algunas personas pueden presentar, pero no todo el mundo lo presenta. En mi caso, yo, ¿verdad? Me vacuné, ya en abril ya yo estaba inmunizada. Y en mi caso, a mí lo que me dio fue sueño. Y el doctor que me atendió se reía porque yo le dije, mire, a mí no me dio nada de eso, ni escalofrío, ni fiebre, ni nada. A mí lo que me dio fue sueño, doctor. Yo estuve todo el día durmiendo. Ese día, el otro día también estaba durmiendo, no podía, porque me dio mucho cansancio, ¿verdad? Así que lo que me dio fue sueño y me dice, pues tú estás bendecida porque lo que hiciste fue dormir. Realmente eso fue lo que me pasó, ¿verdad? Y no voy a decir que estuve así, bueno, algunos otros días también me sentí con el cansancio, quizás en esas 2 semanas, pero no fue nada más allá de eso y quizás un poco de molestia en el brazo como cualquier otra vacuna, ¿verdad? Que se recibe, pero recuerde que el cuerpo siempre reacciona. Y también mi abuela, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy del campo y mi abuela decía que la gente se sugestiona. Y es que mientras más usted le diga los síntomas, hay gente que los va a sentir todos, pero realmente no tiene nada. Y yo creo que es parte, ¿verdad? Allí le van a decir, y una vez te vacunan, pues tú estás, dependiendo de tus condiciones de salud, 15 minutos o media hora, dependiendo de tu condición de salud, ¿verdad? O menos, en la espera, por si algo te sucede, pero realmente no hemos visto en ninguno de los procesos que yo he estado ninguna reacción así, que la gente, ¿verdad?, haya que llevarla al hospital, no he visto nada de eso. La inmunización, mis queridos amigos y amigas, no se logra con la primera dosis y soy insistente en esto, excepto
con la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. La inmunización necesitamos tener, si son 2 dosis, las 2 dosis, y como quiera con la vacuna de Johnson & Johnson o la Moderna o Pfizer, hay que esperar entre 2 semanas a 28 días para lograr la inmunización. Escuchan ustedes el encuentro de esperanza de hoy viernes a través de WJP 1110 AM, la reverenda doctora Alicia Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista Ebenezer. Hoy está combinando todos sus roles de consejera, pastora y enfermera en este espacio radial. Pastora, ¿de qué hemos estado hablando hasta este momento? Bueno, estamos hablando de la importancia, ¿verdad?, de la vacunación contra el COVID. Estamos hablando hoy de las vacunas contra el COVID-19, específicamente las aprobadas aquí en Puerto Rico. En el mundo entero ya se han alcanzado unas 9 vacunas en el mundo entero. En Puerto Rico y los Estados Unidos están aprobadas la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son las que están aprobadas por la FDA para Puerto Rico, ¿verdad? Y para Estados Unidos. Así que en otros países hay otro tipo de vacunas. Estamos hablando de la facilidad que en este momento, a 8 meses de haber iniciado la vacunación, nosotros como pueblo, como país, tenemos una facilidad de recibir estas vacunas que no nos cuesta de forma gratuita, porque a ninguno de nosotros nos han cobrado por vacunarnos, ¿verdad? Que hay distintos kioscos en todos los centros comerciales, en todos los pueblos, o la mayoría de los pueblos, ¿verdad?, de nuestra tierra, tenemos acceso, y aun cuando en nuestro pueblo no tuviéramos acceso, hay otro pueblo cercano que se está vacunando. Ya no hay que hacer filas, ya no hay que hacer citas para vacunarse. Estamos en el verano. Aprovechemos esta oportunidad. Necesitamos que levantemos una conciencia como pueblo y comencemos a vacunarnos. Hay países, lo hemos hablado, donde no se han recibido todavía las vacunas, donde no tienen acceso a las vacunas. Hay países donde la vacuna se está vendiendo, ¿verdad? Eso es otro aspecto, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico tenemos acceso a la vacuna, tenemos lugares para vacunarnos, están vacunando los fines de semana, están vacunando de día y de noche, y necesitamos que las personas que se han colocado solamente la primera dosis de las vacunas, que requieren 2, que vayan por favor y se coloquen la segunda dosis para poder alcanzar la inmunidad del rebaño. La responsabilidad es de todos. Todos tenemos que luchar contra este virus que es tan y tan microscópico, pero hace tanto y tanto daño. Así que 125 países en el mundo ya están en ese proceso, ¿verdad? Pero necesitamos como país que levantemos esta conciencia y que comencemos a hacer lo que nos corresponde. 2 asuntos deseo conversar con usted adicionales, pastora, entre los que usted vaya a plantear eventualmente. El primero, el secretario de Salud, que ha sido consistente. Nosotros lo entrevistamos aquí mucho antes de ser secretario, un viernes, y hay que reconocer que el COVID llegó para quedarse, quizás como la influenza u otras situaciones de salud que están ahí. Y lo segundo, pastora, una cosa es esa acción de inocularnos, de colocarnos las dosis de las vacunas, y otra cosa es administrar la vacuna, y me explico. Una vez ya hemos sido vacunados o vacunadas, tienen, como usted señala, que pasar unos días para que estemos debidamente inmunizados, pero tenemos que seguir tomando medidas preventivas como si no tuviéramos la vacuna. Lo estoy llevando al extremo, porque esa administración de la vacuna es precisamente ese proceso de cuidarme yo, cuidar a los que están alrededor mío y cuidar a los compañeros de trabajo si estoy trabajando, o las personas con las que interactúa, como en el caso de nosotros acá, que estamos en el estudio. Así que es importante ese tópico de la responsabilidad social de todos y de todas, porque una vez hemos tomado la decisión de vacunarnos, hay que continuar tomando medidas. Tan es así que usted y yo estamos con mascarilla. Es correcto. Algo que me levantó mucha preocupación, ¿verdad? Y fue cuando yo estaba de viaje, pero me mantuve en contacto, ¿verdad?, escuchando las noticias acá, y ese lunes 5
de julio se abría todo nuevamente normal, y el que quiera usar mascarilla la usa y el que no la quiera no la usa si está vacunado. El asunto aquí es que, vuelvo y les digo, la vacuna no elimina que usted pueda tener COVID. Usted puede tener COVID y estar vacunado. Lo que elimina es el efecto de los síntomas, de síntomas leves a esa gravedad que vimos gente morir. Eso es lo que elimina la vacuna. Número 2, hay gente que no se ha vacunado y esas personas que no se han vacunado están vulnerables a lo que puede ocurrir. Y mi pregunta era, si se abre todo y esa gente que no se ha vacunado comienza a estar sin mascarilla, porque también en un lugar no van a estar todo el tiempo, enséñame la tarjeta de las vacunas, o sea, no puedes estar todo el tiempo en esas, ¿no? Y los niños y las niñas que exponen las personas, los llevan al supermercado, bueno, a algunos no les queda de otra porque no tienen con quién dejarlo, porque esas son realidades que vivimos. Pero si encima de que usted no se ha vacunado, usted lleva a sus hijos a todos los lugares públicos porque ellos tampoco se han vacunado porque no pueden vacunarse por la edad que tienen, eso es un problema de salud pública mayor que podemos nosotros enfrentar en un momento como este. Yo lo que apelo, ¿verdad?, es al nivel de conciencia que cada uno de nosotros tiene, al nivel de responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, y vuelvo y digo, y lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, porque es que hay personas que no creen en la vacunación y nunca se han vacunado. Esas personas yo les tengo respeto, pero las personas que se vacunaron antes, con cualquier vacuna, cualquiera, polio, qué sé yo, cualquier otro tipo de vacuna, y ahora, como yo digo, ¿verdad?, le entró la changuería de no vacunarse porque la gente cae muerta. Mire, esos fueron unos casos aislados y no fue por la vacuna, se comprobó que no fue por la vacuna. Y si usted tiene tanto miedo a morir, pues piense que usted está en un alto riesgo, porque si se contagia y no está vacunado, usted es de los casos que puede llegar a un nivel de cuidados intensivos, como vimos estos casos al principio, y más con esta variante que es mucho más fuerte, que sin la vacuna estas variantes que están surgiendo son mucho más fuertes, más letales. Mire, esto no lo digo yo, lea, instrúyase, busque fuentes fidedignas, ¿verdad? Así que es importante que nosotros podamos sobrepasar esto y que nosotros podamos lograr la inmunidad que tanto necesitamos como país. Hay un aspecto, doctora, yo no estaba todavía en el panorama, pero mi señora madre me cuenta, y en estos días grupos del país estaban mencionándolo, quizás como hay gente que no se había enfrentado a María, no se había enfrentado a terremotos de 1918, pues hay una generación que no conoce este asunto de las vacunas, pero mi madre me contaba que antes el gobierno iba a las escuelas a vacunar, e inclusive iba a los campos, como se trabajaban los procesos de alfabetizar, de educar cuando no había escuelas. Claro, nuevamente hay un sector del país y del mundo que no ha vivido eso, y quizás me parece a mí es uno de los aspectos que le añade esa duda a la gente, porque no han vivido, pero no es la primera vez que como país enfrentamos una vacunación masiva, un combate, por decirlo de alguna manera, de alguna enfermedad, doctora. No es la primera vez, mira, y tu mamá tiene toda la razón. En los tiempos de antes no habían centros de vacunación como ahora, que tú vas, mira, yo recuerdo que muchos de nosotros fuimos vacunados en la escuela, sin mamá y sin papá allí presente. Antes era diferente, ¿verdad? Ahora pues el padre, la madre tiene que dar la autorización y todo lo que corresponde. Pero miren, vacunas de polio, de varicela, de sarampión, de papera, y hoy día hay una vacuna para los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes del papiloma humano. Eso en nuestros tiempos no existía, y por eso, ¿verdad?, esa vacuna lo que intenta es reducir
el cáncer, ¿verdad?, del papiloma humano en estos jóvenes, que ellos pueden tener acceso a esa vacuna. Y de hecho en las escuelas, ¿verdad?, piden la inmunización de tus hijos, la tarjeta de inmunización. Por eso ha habido polémicas también. Públicas y privadas, en ambos. Exacto. Y en las universidades. Y en las universidades, hoy día, si no tienes la del papiloma humano, pues como que te cuestionan. O sea, ya tú eres de esta época, no eres de época pasada. Y esto es parte, ¿verdad? Así que miren, iban a las escuelas para el proceso de inmunización y nosotros las recibíamos. Cuando entras al ejército, también te colocan otra serie de vacunas que mi papá me contaba que cuando él fue a la guerra de Corea, lo primero, ¿verdad?, es todo ese tipo de inmunización que tú no sabías ni para qué te estaban vacunando, pero sabes que las tenías. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que los tiempos han cambiado, ya no es como los tiempos de antes, ahora es algo mucho más avanzado y que usted tiene más acceso a la información. Algo de cuidarnos, ¿verdad? También yo creo que es muy importante que nosotros no podemos abandonar esas medidas de seguridad. Yo entré aquí a esta estación, ¿verdad?, esta emisora, y pues tuve que seguir las reglas de bioseguridad que hay aquí: mascarilla, la limpieza, ¿verdad?, desinfección de los zapatos, desinfección de las manos, toma de temperatura, todo eso lo hemos continuado. ¿Por qué? Porque necesitamos mantenernos saludables. Me preocupa que he hecho un tour por algunos lugares. Los supermercados ya no te están tomando temperatura, y es verdad, la temperatura es algo que puede variar en las personas, pero tampoco están proveyendo desinfectante de manos, y que las personas sigan entrando sin ese proceso de desinfección. Yo mantengo mi potecito, ¿verdad?, de desinfectante personal y lo sigo utilizando porque me estoy protegiendo. Recuerde, nos estamos protegiendo nosotros mismos y de paso estamos protegiendo a nuestra familia. Así que es importante que el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico. Abrieron Puerto Rico y la gente piensa que podemos estar como los pasteles enyuntados. No, es parte de un proceso y necesitamos cuidar esos espacios. No es que estemos en una prisión, podemos estar en espacios abiertos. Esta emisora ha hecho unos cambios. Ahora sí, Jorge y yo estamos aquí, pero hay una pared aquí, ¿verdad?, que nos divide, ¿verdad?, de una división de protección para que nosotros nos estamos viendo, pero no estamos juntos como antes. Y son parte de los procesos que estamos haciendo. En las iglesias también continuamos con los protocolos de bioseguridad y es importante que los continuemos firmemente porque volvemos. Nuestras comunidades de fe tenemos niños y niñas vulnerables y que debemos nosotros y nosotras de proteger. Así que es importante que nosotros, aunque otro no lo haga, que usted sí lo haga, porque usted se está protegiendo a usted y está protegiendo a los demás. Evite las aglomeraciones. Mire, yo estuve fuera de Puerto Rico y yo estaba escandalizada. Y yo dije, no, esto no es para mí. Evite las aglomeraciones. Montarse en un avión es como ir en una bomba de tiempo. Sí. Y le voy a decir por qué. Los aviones van repletos. No hay espacio eso de que uno sí, uno no. El avión va repleto, con todo el mundo ahí. Obviamente te requieren en todo momento mantener tu mascarilla, excepto si vas a tomar algún alimento o agua, que no es que la vas a remover y quedarte sin ella, y a cada rato están diciendo por los altavoces, recuerde que debe mantener su mascarilla en todo momento, obviamente, ¿verdad? Así que, mire, no estamos diciendo que va a estar en una cárcel, pero sí que mantengamos, ¿verdad?, esas medidas de seguridad y que nosotros debemos aprender a cuidar a los más vulnerables. ¿Qué necesitamos como pueblo? Me parece a mí, responsabilidad, amor propio, amor por tu familia, amor por los demás y amor por tu país. Y yo lo voy a volver a repetir. Necesitamos responsabilidad, amor propio, amor por tu familia, amor por los demás y amor por tu país. Si tenemos esto, vamos a poder seguir adelante de manera especial.
Pastora, aspectos adicionales sobre este tema y si a usted le parece, un resumen de los tópicos que usted ha estado presentando en esta mañana, en este encuentro de esperanza relacionado a las vacunas contra el COVID-19. Sí, mira, yo quisiera más ir al resumen, ¿verdad? Porque yo creo que es lo más importante en esta hora, que las vacunas es un aspecto sumamente importante dentro de nuestro país y del mundo entero. Que hay países en el mundo que todavía no han recibido ni una sola vacuna y nosotros tenemos 3 tipos de vacunas y no nos queremos vacunar. Hay países en el mundo entero que están ansiosos esperando que llegue esa vacuna para poder recibir esa inmunización, ¿verdad? Y para poder estar combatiendo de esta manera la propagación de este virus o los efectos de este virus en su cuerpo y en sus familias. Que tenemos 3 vacunas y que las 3, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, las 3 son las mejores. Que después que tengamos una vacuna disponible, después que nosotros entremos en ese proceso de inmunización, todas las vacunas contra el COVID son autorizadas, las que tenemos nosotros, estas 3, autorizadas, recomendadas y aprobadas. Y lo más importante que nosotros debemos saber de las vacunas es que son seguras, escuche bien, son seguras, efectivas y reducen el riesgo de contagiarse con COVID de gravedad. La vacuna no elimina el virus, pero lo ayuda a usted a poder combatir el virus de una manera normal, ¿verdad? Así que todo tipo de vacuna tiene efectos secundarios, pero estos efectos secundarios son manejables ¿verdad? En nuestro contexto. Así que puede que el brazo, ¿verdad?, tenga dolor en el brazo o se le ponga rojo o se inflame un poco. Puede ser que usted sienta cansancio, dolor de cabeza o dolor muscular o fiebre o náuseas o escalofríos. Pero estos síntomas son pasajeros, no son permanentes. Y que cualquier tipo de vacuna que usted se coloque necesita todas sus dosis. Todas. Hay 2 vacunas que necesitan 2 dosis, Moderna y Pfizer. Y hay una vacuna de una sola dosis, que es la de Johnson & Johnson. Pero todas necesitan que se complete el ciclo para poder alcanzar la inmunidad, que no es con la primera dosis ni con la segunda. Hay que esperar después de la segunda entre 2 semanas, porque aún con la de Johnson & Johnson hay que esperar 2 semanas a 28 días para lograr la inmunidad. Que este proceso es responsabilidad de todos, que todos tenemos que cuidarnos unos a otros y que tenemos que cuidar por los más vulnerables, que no abandonemos estas medidas de seguridad de uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, no es social, es físico. Desde el día 1 estoy diciendo que es distanciamiento físico, que evitemos los sitios con aglomeraciones, que no expongamos a nuestros niños y a nuestras niñas a ese tipo de lugares, porque ellos no tienen todavía las vacunas, ¿verdad? Que debemos nosotros afirmar como pueblo nuestra responsabilidad, el amor propio, el amor por la familia, el amor por los demás y el amor por el país. Pastora, en esta etapa de este encuentro de esperanza, usted comparte con nosotros un texto bíblico y para no interrumpirla, como hemos hecho en los últimos segmentos, también comparte con nosotros una oración de cierre. Claro que sí. Quisiéramos leer en esta mañana del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, los versos del 37 al 39. Es un llamado, ¿verdad?, a amar a Dios y amar al prójimo. Le preguntaron a Jesús los intérpretes de la ley que cuál era el primero y más grande mandamiento, y Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense que le preguntan los fariseos y los intérpretes de la ley cuál era el primero y más grande mandamiento, y Jesús responde que es amar a Dios, pero le añade: y el segundo es también semejante, tiene la misma importancia, que es amar al prójimo como a nosotros y a nosotras mismas. Y eso es parte de la responsabilidad que necesitamos tener en este tiempo. Se supone
que en este mes de julio ya nosotros hubiésemos alcanzado la inmunidad de rebaño, pero necesitamos más responsabilidad y más intención en este proceso. Necesitamos más conciencia y necesitamos que amemos al prójimo como a nosotros mismos, que vayamos, que hagamos esto por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros hijos. No hay ninguna teoría de conspiración probada en todo lo que ha surgido con la situación de las vacunas. Así que, mis hermanos y hermanas, vacunarse es importante, importantísimo. El que no cree en las vacunas, lo hemos dicho, y yo creo que esta es la 4ª vez que lo repetimos en este segmento, lo respetamos. Pero aquellos que se han vacunado antes, que saben que toda vacuna tiene efecto, necesitamos que se vacunen y necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas estén protegidos porque ellos van para la escuela y en la escuela se van a exponer. Y también piensen en las maestras y los maestros que también están allí y necesitan que sus niños, ¿verdad?, también estén igualmente protegidos y protegidas. En esta hora vamos a tener nuestra oración. Oramos de manera especial. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado de poder compartir en esta mañana este encuentro de esperanza. Tenemos esperanza en que nuestro pueblo levante su conciencia. Tenemos esperanza en que podamos, Señor, amarnos unos a otros como mismo nos amamos a nosotros mismos. Te pedimos, Dios, que de manera especial trabajes en nuestro corazón y en nuestra mente para que seamos propicios a la situación que estamos viviendo como país. Te suplicamos, Dios, en esta hora, que tú bendigas, Señor, cada persona que ha estado conectada en este encuentro de esperanza, que puedan sentir tu amor y tu gracia, que si alguno está enfermo en esta hora, reciba, Señor, la unción de tu Espíritu y que tú le impartas sanidad conforme, Señor, a la necesidad de estas vidas. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas. Te suplicamos, Señor, en esta hora que tú seas con todo tu pueblo en todos los lugares y que nos des tu bendición maravillosa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Pastora, ¿dónde ubica el templo de la Iglesia Metodista de Ebenecer en la ciudad de Caguas? Nuestro templo ubica en la urbanización Villa Turabo, en la calle Ciprés Final. Allí le estaremos recibiendo con los brazos abiertos en la calle Ciprés Final de la urbanización Villa Turabo. Y si usted no puede estar de manera presencial, estamos también a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Metodista Ebenecer Caguas, y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Metodista Ebenecer Caguas. Allí dele like, dele seguir para que pueda conectarse y estar compartiendo con nosotros. Los domingos a las 11 de la mañana estamos de manera presencial y también a través de nuestra página de Facebook. Hay que hacer reservación, ¿verdad?, para la forma presencial porque no tenemos el cupo completo. Y también estamos los martes a las 7 de la noche con el estudio de la palabra y los jueves a las 7 de la noche con el tiempo de oración y refrigerio espiritual. Pastora, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente de manera presencial, retomando nuestro encuentro de esperanza. Agradecemos que usted saque del tiempo para llevar más allá que, como usted siempre lo ha dicho, más allá de espiritualidad o religión, como diría la gente en la calle, esos tópicos que son siempre importantes para educar, cuidar y también llevar el mensaje de la palabra, porque hay que llevarlo. Eso es correcto. Así que agradecemos esta oportunidad, retornar acá a la casa y a cada uno de ustedes su fiel sintonía en este encuentro de esperanza. Así que le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Les pido, por favor, que tengamos la conciencia de cuidarnos y de cuidar a los que están a nuestro alrededor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde un excelente y feliz fin de semana. Agradecemos a la reverenda doctora Alicia Gabriel Montalvo, pastora de la Iglesia Metodista Ebenecer en Caguas, por este nuevo encuentro de esperanza.